Hola, mi nombre es Keili Tatiana Lozano Romero. El día de hoy hablaremos sobre el análisis del evento histórico, que impactó en la legislación comercial colombiana. En este proceso, que se inició en la década de 1870 y se prolongó hasta la década de 1920, permitió conexión en las diferentes regiones del país y facilitó el crecimiento económico desde el desarrollo del país. Esta expansión del ferrocarril en Colombia estuvo influenciada por una serie de factores, incluyendo la necesidad de mejorar la infraestructura del transporte, la influencia de la revolución industrial en Europa y Norteamérica y la inversión extranjera, República de la Gran Colombia y el desarrollo de la economía en la zona cafetera. El evento histórico que impactó en el derecho comercial colombiano. Estamos hablando de la revolución industrial que inició en el siglo XVIII en Inglaterra. Trajo consigo cambios significativos en la producción, la distribución y el comercio de bienes y servicios. La expansión del ferrocarril, que se sintió en la primera mitad del siglo XIX, permitió la movilización rápida y eficiente de personas y mercancías, lo que facilitó el crecimiento y comercio y la industria. Impacto en la legislación comercial. Esto llevó a la creación de leyes, regulaciones que establecieron los principios y normas que rigen el derecho mercantil. Posteriormente, se promulgaron leyes como el Código de Comercio de 1887, que reguló las transacciones comerciales y las actividades empresariales. ¿Cuáles fueron sus aportes? La revolución industrial, que fue el evento histórico, fue la expansión de la ferrocarril. Contribuyeron significativamente a la creación de la normativa colombiana que regula el derecho mercantil. Algunos de los aportes de esta normativa fueron: primeramente, el Código de Comercio. Este es creado en 1887, inspirado en el Código de Comercio francés. Este establece las normas y principios que rigen las transacciones comerciales y la actividad empresarial colombiana. También está la libertad de la empresa, que es donde la Constitución Política de 1886 estableció la libertad de la empresa como un principio fundamental del derecho mercantil, lo que permitió el crecimiento y el desarrollo de la actividad empresarial en Colombia. También está la protección a la propiedad privada. La Constitución Política de 1886 estableció la protección de la propiedad privada como un principio fundamental del derecho mercantil, lo que garantizó la seguridad y estabilidad de las transacciones comerciales. También hizo regulación de las transacciones comerciales. El Código de Comercio de 1887 reguló las transacciones comerciales, estableciendo normas y principios para la compraventa, el transporte de mercancías y la responsabilidad civil. Hitos importantes. Uno de los hitos fue la Ley 61 de 1872. Esta ley autorizó la construcción del ferrocarril de la Sabana de Bogotá y estableció las bases para la regulación de transporte ferroviario. También está la Ley 57 de 1887. Esta ley creó la campaña de ferrocarriles nacionales de Colombia y estableció las normas para la construcción y operación de los ferrocarriles en el país. También está el Código de Comercio de 1887. Este código estableció las normas y los principios que rigen las transacciones comerciales y la actividad empresarial en Colombia, incluyendo la regulación del transporte ferroviario. Uno de sus tantos acontecimientos significativos fue primeramente la inauguración del ferrocarril en la Sabana de Bogotá, que fue en 1898. Este marcó el comienzo de la expansión del transporte ferroviario en Colombia y permitió la movilización rápida y eficiente de las personas y mercancías. También está la construcción del ferrocarril de Antioquia en 1914, permitió la conexión de la región de Antioquia con el resto del país y facilitó el crecimiento económico de la región. También nacionalización de los ferrocarriles en 1949, que permitió al Estado colombiano tener el control sobre la infraestructura y la operación del transporte ferroviario en el país. También está el impacto en la normativa colombiana. Esta expansión del ferrocarril en Colombia tuvo un impacto significativo. La normatividad colombiana que regula el derecho mercantil, ya que 1. Se establecieron normas y principios para la regulación del transporte ferroviario en Colombia. 2. Se crearon instituciones y entidades para la regulación y supervisión del transporte ferroviario. 3. Se facilitó el crecimiento económico y el desarrollo del país a través de la movilización rápida y eficiente de las personas y mercancías. También está ¿cuáles fueron sus circunstancias? Una de ellas,
La expansión del ferrocarril en Colombia produjo un momento de gran transformación económica y social en el país. También la economía colombiana se encontraba en una etapa de transición de una economía agraria a una economía industrializada. También hubo necesidades de mejorar la infraestructura del transporte para facilitar el comercio. La industria fue una de las principales razones para la expansión del ferrocarril. También están, ¿cuáles fueron sus causas? Las causas fueron la necesidad de mejorar la infraestructura del transporte, la influencia de la revolución industrial, que demostró la importancia del ferrocarril para el desarrollo económico, también la inversión extranjera, especialmente en empresas británicas y estadounidenses. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? De esta expansión ferrocarril, pues permitió la movilización rápida y eficiente de personas y mercancías, lo que facilitó el crecimiento económico y desarrollo del país. También es la construcción de los ferrocarriles que generó empleo y estimuló la economía local en las regiones donde se construyeron. También la expansión del ferrocarril permitió la conexión de diferentes regiones del país, lo que facilitó la integración nacional y el desarrollo de una nueva identidad. ¿Cuáles fueron sus actores principales? Primeramente, el gobierno colombiano, pues este jugó un papel fundamental de la expansión del ferrocarril, ya que fue el responsable de la planificación, de la financiación y regulación de la construcción de los ferrocarriles. También están las empresas, que fueron las empresas ferroviarias como la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que jugaron un papel clave en la construcción y operación de los ferrocarriles. También estaban las inversiones extranjeras, que especialmente Gran Bretaña y Estados Unidos proporcionaron financiamiento para la construcción de los ferrocarriles en Colombia. También están las comunidades locales, que se vieron afectadas por la construcción de los ferrocarriles, ya que se expropiaron de sus tierras y les ofrecieron empleos en construcción y operación de los ferrocarriles. ¿Cuáles fueron las decisiones tomadas? Primeramente fue la decisión de construir el ferrocarril de la Sabana de Bogotá en 1872. El gobierno colombiano decidió construir este ferrocarril, que fue el primer ferrocarril en Colombia. También fue la creación de la Compañía de Ferrocarriles Nacionales en 1887. El gobierno colombiano creó la Compañía de Ferrocarriles Nacionales, que se encargó de la construcción y operación de los ferrocarriles en Colombia. También decidieron expandir el ferrocarril a otras regiones del país. A fines del siglo XX y a principios del siglo XX, el gobierno colombiano decidió expandir el ferrocarril a otras regiones del país, lo que permitió conexión de las diferentes regiones y facilitó el crecimiento económico del país. También decidieron nacionalizar los ferrocarriles en 1949. El gobierno colombiano decidió nacionalizar, lo que permitió al Estado colombiano tener control sobre las infraestructuras y la operación del transporte ferroviario del país. ¿Cuáles fueron sus aportes a esta costumbre comercial? Primeramente es el desarrollo del contrato de transporte de la expansión del ferrocarril en Colombia, que contribuyó al desarrollo del contrato de transporte, que se convirtió en un elemento fundamental en la costumbre del país. También es la regulación de la responsabilidad de la transportista de la expansión del ferrocarril, que contribuyó a la regulación de la responsabilidad transportista, lo que se reflejó en la costumbre comercial y en la legislación comercial relacionada con el transporte de mercancías. Muchas gracias.